Muchas veces me acostumbro a tocar horas y horas, pero nunca logro estar satisfecho conmigo mismo. Ya no sonrío como las primeras veces. Ahora solo fijo en una mirada donde encuentro un espacio vacío. Me pierdo en un mundo donde mis pensamientos e imaginación crecen día a día. Todo esto empiezo a sentir una rabia por dentro. Ni yo sé por qué. Es como si de un día para el otro me diera bronca. No es un problema con algún compañero o con alguien más. Son cosas que ni yo me entiendo. Mi nombre es Matías y esta es una historia que me gustaría contarles. Signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my Para ir variando, decidí cortarme el pelo. Bueno, no es de mi gusto gastar mi tiempo en este tipo de cosas, la verdad. Pero estoy cansado de la misma porra de todos los días. Tipo que no me quiso un cambio en mi cabeza. O sea, como un día me pintó nomás, viste, así, y me estaba cagando de calor y, viste, bueno, me lo decidí cortar. Cada uno se lo corta a su manera. Yo me siento más cómodo así. Siempre hay algo que me fascina hacer y es ir a trotar. Considero que es importante entrenarse día a día. Me fascina correr por los alrededores de la costanera. Solo así me siento más ágil y más rápido. Obvio que no todo el día hay que estar corriendo. También sé cuándo detenerme y caminar y descansar un poco después de una caminata tan larga. Estiro los brazos, tomo un poco de aire, qué sé yo, para volver a empezar a entrenar. Considero que son una de las pocas cosas que hago bien y que me hacen bien a mi vida, obvio. Pienso que en realidad ir a entrenarse es lo importante, obvio. Y no solo porque haga ejercicio seré bueno en otras cosas. Nada que ver. En realidad es muy diferente. A esto me refería con mi realidad. Dormir es lo mejor. Es más que un hobby, es una adicción.
Bueno, ella es mamá. Es una profesional en la salud y a pesar de su trabajo, es la única que le interesa que progrese todos los días. Siempre la misma historia. Matías lee en voz alta. Deja el celular, deja de chatear. Y yo, como siempre, termino discutiéndole y siempre me termino peleando con ella. No solo me agarro con ella. Gary, se sienta bien, por favor. Siempre termino haciendo lo contrario a los profesores que me dicen que haga. Si hay algo que no me gusta ver, es como ellos se la pasan horas y horas discutiendo, hasta ver quién de los dos tiene razón. Y bueno, mientras ellos discuten, yo me pongo a boludear. Siempre que ellos discuten yo trato de ignorarlos y me divierto jugando. Es que es otro de mis hobbies. Cuando las peleas terminan, mamá siempre sale furiosa al trabajo. Un día que me pongo a jugar, yo tenía que estudiar para unos exámenes. Mamá me ve. Luego de decirme esto, desilusionada, se va de la casa sin decirme y otra cosa más. Yo mientras sigo boludeando. Pero bueno, ese día cambió todo. ¿Por qué? Recibí una llamada de papá diciéndome algo que me pegó demasiado. Mamá tuvo un infarto. Me sentí tan culpable por ponerla de nerviosa así, preocupada por las tareas. Yo soy muy egoísta y no me puse en su lugar jamás. Entonces salí corriendo al hospital y no recibí buenas noticias. Me sentía tan triste que abrí las baguetas de la biblioteca en busca de mi álbum de fotos. Luego de cerrar las puertas, no sé por qué quería verlas las fotos. Me senté y la abrí. Entonces empecé a hojear. Fue ahí donde me detuve en un momento para sacar una foto. Fue un día de mi cumpleaños. Éramos muy pobres y a pesar de todo, mamá me dio un cumpleaños increíble. Yo no pude contener las lágrimas. Fue que de la nada me levanté y fui a la cocina. Decidido a agarrar mis apuntes y ponerme a estudiar. Estudiar y estudiar. Fue como si una voz en mi interior me dijo: levántate, ponete a estudiar, chabón. Hoy es tu momento, tienes que seguir adelante. No seas así, ponete las pilas. Y fue así como magia. Ustedes dirán por qué fue magia. Ni yo podía entender. Porque fue ahí donde me empecé a dar cuenta lo que verdaderamente mamá quería para mí. Entonces, empecé a recordar todas las cosas que ella me decía y que en verdad es importante. No le podría hacer eso. Ella siempre quiso lo mejor y yo no puedo dejar de lado las cosas que me van a hacer bien el día de mañana. Entonces tengo que agarrar lo mejor y seguir adelante como mamá quería que lo haga. Y fue así como me fue.
Bueno, este soy yo. Hoy tengo 29 años, un departamento y un título. Después de tantos años de esfuerzo, hoy me convertí en un médico oftalmólogo principal del Hospital Central. ¿Vieron? Antes ni siquiera tenía vocación. Yo hoy soy un profesional dispuesto a estar al servicio de los demás, igual que mamá. Mi celular empezó a sonar. Esta semana sí que fue dura. Atendí entre 123 pacientes. Así que ya tienen una idea de lo exigente que es. Pero hay que perseverar por sobre todas las cosas. Mamá siempre lo hacía. Y me sirvió mucho para poder seguir adelante, ignorando los males. En esa llamada tenía que ir al consultorio. Le dije que iba a llegar un poco tarde, que tenía un compromiso antes de ir. Tenía que visitar a alguien especial. Me levanto y me detengo en esa fotito de mi fiesta de cumpleaños de pequeño. Qué buenos recuerdos. Pero no fueron tan buenos desde ese día que me puse a reflexionar. Fue ese día donde... Epa, ya se tarde. Fue entonces que recogí mis llaves, abrí la puerta y bajé las escaleras para poder ir a visitar a esa persona especial. Fue entonces que me puse a pensar qué podía regalarles, no podía irme con las manos vacías. Entonces me puse a pensar que tenía que ir a la florería, que sería un lindo gesto regalar una rosa o un clavel. This time, this place, misused, mistakes, too long, too late. Who was I to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case there's just one left. 'Cause you know, you know, you know. El auto y me dirigí a visitarme a esa persona especial. Fue alguien que tuvo mucha fuerza de voluntad, alguien que verdaderamente se iba a jugar la vida por mí, alguien que me despertaba las mañanas para irme al colegio. Yo me dormía, obvio. Era alguien que, a pesar de mis locuras, ella me entendía, me comprendía y me mimaba mucho. Me daba el cariño que ninguna otra persona en el mundo me podía dar. Algo verdaderamente increíble en una sola persona. Vine a visitar
vengo a dejarte algo, porque no es de mucho significado. Porque verdaderamente lo único que quiero decirte